Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Hogwarts. Después del anuncio de los duelos, la profesora Longbottom continuó explicando cómo sería su clase, con más estudios prácticos y preparativos para un combate real, que Snape no encontró nada malo. Después de que terminó la clase, tenía parte de la tarde libre y decidió ir a la sala secreta donde Dobby le había mostrado, llegando allí sin ser notado, aunque los merodeadores lo habían seguido con los ojos unos pasillos atrás pero no actuaron en su contra. Guardó sus cosas y comenzó a entrenar con algunos maniquíes de entrenamiento que estaban en la habitación, queriendo combinar su antiguo estilo de lucha con la magia, usando tanto su cuerpo como su magia en conjunto. Era un tipo monótono de entrenamiento, estar solo allí, pero para el Snape actual, necesario. La repetición conduce a la perfección, murmuró y continuó entrenando. Después de horas de entrenamiento, fue a almorzar a la cocina, ya que tuvo que buscar el Gladborn y lo llevó a su habitación después. Creo que te llamaré Atlas, murmuró Snape, finalmente decidiendo nombrar al animal. Al día siguiente tenía la clase Charms y nuevamente Defense Against the Dark Arts. Comenzando su día con el profesor Filius Flitwick en la clase Charms y finalmente volviendo a la clase del profesor Longbottom de nuevo, con su clase siendo el miércoles y el jueves. Espero que pienses mucho sobre lo que aprendimos hoy. Dijo al final cuando todos abandonaron la clase. Snape tuvo que admitir que su plan de lección no era malo, y esperaba aprender nuevos hechizos. Las clases prácticas comenzarían la próxima semana con los duelos. Snape notó que a pesar de las miradas de los merodeadores, algunos miembros de su casa, Lucinda, o incluso Lily, que todavía tenían ojos en él, ya no tenía toda la atención de la semana anterior, lo cual era bueno para él, le gustaba permanecer más discreto como el viejo Snape. Tuvo la tarde libre y fue al área prohibida para estudiar junto con los libros muggles, donde siguió haciendo cálculos con sus teorías, tratando de mejorar las experiencias de las acciones que realizaron los magos sobre los que leyó. La magia espacial era tan rara en la historia de la magia que lo único exitoso fue la creación de algunos hechizos utilizados por unos pocos magos que murieron y cuyo conocimiento permaneció solo en los registros. Lo único que se hizo popular y se transmitió a través de los siglos fue la aparición, la magia de almacenamiento y los viajes con Flowpowder. Pero Snape estaba dispuesto a profundizar en esta área e incluso en algunas otras magias desconocidas. Continuó esto, colocando sus notas en su cuaderno como de costumbre, mientras sentía a un fantasma acercándose desde allí, uno que conocía muy bien. Peeves finalmente regresaba a la normalidad después de más de una semana desde su momento cercano a la muerte, cuando pasaba por las paredes y terminaba entrando en la sección prohibida, yendo a la biblioteca para molestar a algún estudiante con sus bromas. Pero lo que no esperaba era encontrarse con la persona que más temía en esta escuela, incluso superando al propio director. Snape lo miró tan pronto como apareció, y Peeves se congeló en su lugar al verlo también. Snape no dijo nada, solo lo miró. Peeves reaccionó al momento siguiente, huyendo de allí gritando, llamando la atención de todos los estudiantes de la biblioteca cuando pasaba por encima de ellos, incluso haciendo que la bibliotecaria Madame Pince se levantara para ver lo que estaba sucediendo. ¿Le hizo algo, señor Snape? Se acercó a Snape en el área prohibida. Snape solo la miró y se encogió de hombros, sin querer responderle con algo tan idiota. Tenía cosas más importantes. La mujer parecía extremadamente frustrada con el comportamiento de Snape y se fue de allí, pisoteando fuertemente en el suelo mientras iba. Después de eso, Snape volvió a estudiar un poco hasta que la noche comenzó a hacerse cargo del día, yendo a su sala de entrenamiento actual y entrenando su magia en los maniquíes de entrenamiento como el día anterior. Después de eso, fue a la sala común, comiendo en silencio, dejando a Atlas en la cocina con los elfos de la casa hoy. Después de todo, no quería volver allí todos los días. Cuando finalmente llegó el viernes, su primera clase fue con el profesor Slughorn. Snape, quédate después de clase, tenemos que hablar, solicitó, y Snape asintió, esperando finalmente escuchar la respuesta sobre las pociones de crecimiento del cabello que había creado hace casi una semana. La clase continuó como de costumbre, con Snape haciendo una poción que ya conocía para el profesor, mientras que el resto de los estudiantes estaban haciendo pociones desde la primera semana. Cuando la gente comenzó a irse, Snape esperó a que el profesor se le acercara. Señor Snape, recibí respuestas de algunos de mis amigos.
Desafortunadamente, no he recibido noticias de la mayoría de ellos, y solo uno aceptó su oferta, comenzó, y Snape asintió, sabiendo que debería esperar algo como esto. Un contacto en una zona más rural del país, un hombre que estaba teniendo algunos problemas en su frío matrimonio, parecía desesperado por tratar de ganar a su esposa de nuevo. Él aceptó después de que dije que confiaba en tus habilidades, dijo con una sonrisa antes de continuar. Tomó la poción tan pronto como la envié, y realmente funcionó. Escribió lo feliz que estaba y lo sorprendida que parecía su esposa porque cuando eran jóvenes, a ella realmente le gustaba su viejo cabello, el profesor Slughorn comentó con cierto orgullo. Estoy muy contento de que hayas creado tal poción antes que nadie en el mercado. Estoy seguro de que esto llamará la atención pronto, y podrás vender todo el lote, dijo, y Snape asintió con una pequeña sonrisa. Espero que sí, profesor. Sé que comenzará lentamente, pero pronto ganaré algo de fama, dijo Snape, satisfecho. Acababa de hacer 1000 compras de oro de galeón, lo que facilitaría enormemente sus proyectos futuros y actuales. Después de todo, 1000 monedas eran una cantidad tan grande que Snape nunca había tenido la oportunidad de tener antes, y lo hizo con una sola poción y un contacto de su profesor. Aquí está el dinero, me gustaría escuchar más sobre tus pensamientos sobre nuevas pociones. Si continúas así, te llevaré a hacer una prueba de recomendación para Potions Master en el Ministerio de Magia, dijo, y Snape asintió. Eso suena bien. Te informaré tan pronto como tengamos algo de tiempo. Ahora iré a la clase de herbología, dijo Snape, y su profesor asintió cuando se fue. Convertirse en un maestro de pociones sería una gran ventaja para él, ya que le otorgaría acceso a muchos recursos raros y prohibidos para el público en general, que fueron tomados de otras partes del mundo o muy raros en Inglaterra. Pero esto podría tener un inconveniente, ya que llamaría la atención sobre él mientras sabía que no podía manejar todas las fuerzas que podrían venir después de él. Podía manejar una o dos familias nobles, pero no todos lo atacaban. Tenía la intención de ser más poderoso, por lo que esperaría un año para convertirse en un maestro y recaudar algo de dinero con una identidad secreta en el mercado de pociones, incluso si perdía algo de dinero vendiéndolo por debajo del mercado o comprando ingredientes más caros. Dejando a un lado estos pensamientos, Snape continuó su camino hacia el invernadero para la clase de herbología. Todo fue como de costumbre mientras trabajaba con plantas e ingredientes junto a Lucinda. Con la tarde libre, regresó a la torre del búho, ordenando algunos artículos con algo de dinero que había ganado. Necesitaba un budo e incluso comprar una escoba que no tenía. Pero ordenó algunos ingredientes y nuevos libros muggles sobre filósofos y físicos famosos. El modelo de estudio que Snape tuvo en su infancia es extremadamente precario, y lo limitó mucho, así que necesito aprender otros métodos de este mundo, podría ayudarme. Pensó cuando regresó al castillo, entrenando un poco más en su habitación secreta antes de regresar a la cocina para buscar a Atlas, quien parecía un lechón de comer tanto de lo que los elfos de la casa le dieron. Regresó a su habitación después de comer algo, dejando al Graporn a dormir en la esquina y reflexionando sobre los últimos días. ¿Tendrás que dejar de comer tanto? ¿Quieres morir de este exceso? Snape no pudo evitar comentar al animal mágico que ni siquiera podía levantarse mientras yacía allí en la esquina. Atlas ni siquiera podía levantar la cabeza para responder a Snape, emitiendo un sonido que parecía estar negando lo que escuchó. Snape no dijo nada y terminó mirando el techo. Esta semana, nadie lo había atacado, lo cual era bueno. Al menos no tendría que lidiar con idiotas por un tiempo. No es que lo intentaran de nuevo, pero fueron mucho más cautelosos. Mañana tendría el fin de semana, planeando pasarlo aislado mientras estudiaba y terminaba de diseccionar todos los cuerpos de Acromántula que había matado para completar otro lote de pociones. Todo parecía ordinario hasta que escuchó un sonido de golpeteo en su puerta, haciéndolo levantar una ceja. Muchos estudiantes pasaron por esos pasillos, pero nadie lo llamó desde la última vez, que era Malfoy queriendo hablar con él en el segundo día que había regresado a la escuela. Fue a la puerta después de levantarse de la cama y la abrió parcialmente, viendo a una mujer rubia con ojos verdes mirándolo. ¿Greengras? Levantó una ceja a la chica de su clase que había hablado con él la semana pasada, mientras miraba por los pasillos para asegurarse de que nadie la viera. ¿Puedo entrar? Quiero hablar contigo, preguntó, y pensó durante unos segundos antes de abrir la puerta, preguntándose qué quería con él un viernes por la noche. Entró rápidamente, pareciendo no querer ser vista entrando en una habitación en el dormitorio de los niños Slytherin. Ella vio que la habitación estaba bastante organizada con un caldero en una de las habitaciones, pero se apagó.
Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el enorme animal que yacía en un rincón como un perro con su vientre abultado después de comer tanto. ¿Qué es esa cosa? Ella preguntó por sorpresa. Eso es un Grapphorn, Snape respondió encogiéndose de hombros. Grapphorn. Murmuró, sin reconocer al animal. La mayoría de los estudiantes no sabrían, después de todo, que los animales mágicos no eran un tema ampliamente discutido, y la gran mayoría de los magos no tenían ninguno como mascotas para mantener en casa. Sin embargo, la señorita Greengrass sabía lo que uno era, haciendo que sus ojos se ensanchen al momento siguiente. Aunque era pequeño, era obvio que este Grapphorn era solo un bebé cuando su tamaño común podía alcanzar los 4 metros de altura y los 8 metros de longitud. ¿Qué hace un animal así aquí?, exclamó, perdiendo la compostura habitual. Lo encontré por casualidad, a Snape no le importó eso y llegó directamente al grano. ¿Puedes decirme por qué vienes a mi habitación a esta hora?, preguntó. Lo siento por eso, te he estado buscando todo el día después de nuestra última clase, así que desde que no pude encontrarte, pensé que estarías en tu habitación en este momento. Ella admitió, y Snape esperó a que ella continuara. Escuché algunos rumores de que estás entrando en el bosque prohibido, dijo, mirándolo mientras Snape levantaba una ceja, preguntándose quién lo estaba mirando que podría pasar información a los estudiantes. Hubo muchos factores que no pudo identificar quién sería. Después de todo, sintió ojos en él mientras entraba al bosque prohibido la última vez, y sabía que no era el director. También podría decir que algunos estudiantes lo vieron salir de la zona oriental del bosque prohibido mientras regresaba a través de Hogsmeade. ¿Y por qué estás interesado en eso?, preguntó, sin entender cómo esto le ayudaría. Quiero tu ayuda. Me gustaría saber si puedes acompañarme al bosque prohibido mañana, dijo, queriendo la ayuda de Snape. Al día siguiente, Snape se levantó mientras suspiraba. Simplemente no sabía por qué se había molestado en aceptar esto, pero se levantó y comenzó a prepararse rápidamente con su varita. Vamos, Altas. Salgamos a caminar hoy, dijo, dando una pequeña patada al trasero del animal, haciendo que salte. Oro. Altas se quejó inmediatamente de la agresión, mientras Snape se encogía de hombros. No seas perezoso, vamos. Snape dijo, después de haber pasado casi una semana con el animal, así que se estaba acostumbrando un poco. Después de quejarse un poco más, el Grapphorn finalmente entró en la bolsa, y Snape la recogió antes de salir de la habitación hacia la sala común de la casa, donde alguien lo estaba esperando. Greengrass. Snape la saludó con calma. Él realmente no sabía por qué accedió a ayudar a esta mujer cuando ella pidió su ayuda para entrar en el bosque prohibido. Hola, señor Snape. Todavía aprecio que me ayudes con esto. Ella le agradeció. Todavía no me has dicho por qué quieres una planta especial del bosque prohibido. Snape comentó cuando salieron del lugar, dirigiéndose hacia la salida de la casa. Jules, necesito preparar algo que pueda sorprender al profesor Slughorn y al profesor Sprout. Ella dijo, después de todo, como Greengrass, naturalmente tendría que ser buena en estas dos áreas. Eres un Greengrass, los ingredientes no deberían ser un problema para ti. Snape levantó una ceja. No quiero pedir esto a mis padres. Quiero hacerlo solo, para poder sorprenderlos al final. Clarissa dijo, y Snape asintió al final. Muy bien, vamos. Snape dijo y comenzó a liderar el camino a través de la escuela antes de que el sol apareciera en el este. ¿Caminas por la escuela así? ¿Cómo, nadie te detiene?, ella preguntó, sorprendida, al ver que estaba prohibido que los estudiantes caminaran por los pasillos a esta hora. Si los prefectos de la casa se enteraban, serían severamente castigados. Lo intentaron varias veces, pero se dieron por vencidos después de una semana. Snape se encogió de hombros. ¿Por qué me sorprende? Entras en la sección prohibida, ¿sabes cómo hablan los estudiantes de ello? ¿De que tienes algo que nadie más en la escuela tiene? Muchos estudiantes se quejaban de que alertarían a tu familia para que hable con el director. Después de todo, dijo que seguirías accediendo al lugar exclusivamente. Eso es realmente injusto. Ella no pudo evitar hablar mientras Snape ya estaba cambiando su opinión sobre la chica como alguien hablador. Hice un trato con el director, así que es justo para mí. Sobre las quejas, es el director quien tiene que lidiar con ellas, solo cumpliré mi parte del acuerdo. Snape habló con calma mientras se iban. Nadie los molestó mientras los retractos miraban a los dos caminando hacia la puerta final, dejando el castillo. Dirigiéndose hacia el norte y entrando en el bosque prohibido. No he estado aquí desde el tercer año. La niña comentó, pasando por la entrada con Snape. Snape no respondió mientras tomaba su bolso y finalmente liberó a Atlas, quien comenzó a caminar por el lugar. Oh.
Hizo un sonido mientras estiraba las piernas, pareciendo emocionado. ¿Eres gordo? ¿Crees que puedes hacer lo mismo que antes? Snape se burló mientras el animal protestaba. ¿Por qué lo tratas tan mal? Greengrass preguntó con cierta lástima por el pequeño Graporn. Snape se encogió de hombros y continuó en el camino, mientras que el lugar se volvió aún más oscuro a medida que profundizaban. Clarissa se asustó cuando una rama se rompió por sí misma mientras Snape la miraba con calma, levantando la mano y pareciendo colocarla en el aire como si tocara algo, ya que había un testral frente a él. ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó, sin entender, sin ver nada frente a Snape. Son testrals, solo las personas que han presenciado la muerte pueden verlos. Snape comentó mientras 2 adultos y 2 potros estaban allí. Graporn comenzó a oler los pequeños caballos de la muerte. Los conozco, Greengrass sabía de las criaturas. Después de todo, muchos fueron utilizados para tirar de carruajes para los estudiantes, pero ella se sorprendió por su presencia aquí. Desafortunadamente, ella no podía verlos como Snape. Esto también planteó otra pregunta para la niña. ¿Cuándo viste la muerte? Ella preguntó con curiosidad. Snape casi se rió de eso, cuando vio la muerte. Para Snape, puede no haber sido muy frecuente, pero para Morrow, el heredero del anillo del monarca de las sombras, había tomado innumerables vidas. La muerte siempre lo acompañaba, pero no sabía si le seguía en esta vida. Mi madre, Snape comenzó. Ella murió frente a mí. Él admitió. Lo siento. Ella comentó en un tono triste. No lo seas, ese es mi problema. Snape dijo, después de todo, que no quería su lástima. Ella permaneció en silencio después de eso, y continuaron su camino, con los testrals siguiéndolos todo el tiempo hasta que finalmente encontraron lo que estaban buscando. Cerca de un lago donde la planta de Nightstear, que buscaba Greengrass, necesitaba humedad y oscuridad, creciendo en la orilla de ese lago. Estas plantas necesitan ser cosechadas cuidadosamente. De lo contrario, pierden todo su líquido al contacto con el aire. Snape no pudo evitar comentar, después de haber trabajado con este tipo de planta antes. Si tira del lado equivocado, pierde su efecto. Muy bien, prestaré atención a eso. Ella dijo y se agachó para recogerlos. Estás tirando demasiado alto. Es mejor quitarlos directamente del suelo. Él no pudo evitar decirlo ya que ella estaba a punto de hacerlo mal. Ella simplemente asintió y terminó aceptando sus instrucciones, comenzando a sacarlas directamente del suelo antes de poner las plantas en su bolsa. Snape dirigió su atención al sonido del agua con el Graporn salpicando junto a él, pareciendo que quería bañarse mientras limpiaba su gruesa piel. ¿Realmente te gusta el agua? Snape no pudo evitar murmurar, viendo a Atlas felizmente jugando. Su mirada dejó a Graporn y Greengrass por alguien que se acercaba a ellos, mientras preparaba rápidamente su varita y su daga. Algo viene por aquí. Advirtió con calma cuando el sonido del galope comenzó a escucharse. Un momento después, un centauro se acercó, escalando una de las columnas tan pronto como notó la presencia de estudiantes en el área. Habían permanecido en el borde del bosque prohibido para reunir las plantas de Clarissa, por lo que era fácil para los centauros notar su presencia, ya que era una parte del bosque que generalmente patrullaban. Snape ya estaba preparado para la batalla en caso de que la criatura intentara algo hostil contra él. Clarissa Greengrass parecía cautelosa, impidiendo que su planta recogiera y agarrara su varita en ese momento, mientras que Graporn dejó de bañarse en el agua y miró al centauro en la colina con los testrals restantes al lado de Snape. El centauro los analizó durante unos segundos, un poco sorprendido al ver a 2 estudiantes de Hogwarts de Slytherin House, de acuerdo con sus túnicas, con uno de ellos empuñando una daga y en una postura que lo sorprendió, reconociendo a un guerrero. También había un Graporn, uno que el cuidador de la escuela había estado llorando unos días después del ataque de Acromántula, hace una semana. Parecía que el pequeño Graporn estaba vivo después de todo. También había testrals acompañándolos, lo cual era extraño, aunque eran criaturas gentiles. ¿Qué haces aquí? Está prohibido que los estudiantes ingresen al bosque prohibido sin la supervisión de un profesor. Preguntó directamente. Estamos aquí para conseguir algunos ingredientes, y tengo permiso para entrar. Snape dijo. No creo eso. Y no puedo dejarte aquí y te pediré que dejes el Graporn aquí. Exigió en un tono severo. ¿Qué es esto? Greengrass encontró esto ridículo. ¿Por qué estás hablando de tonterías, centauro? Snape dijo después de escuchar todas esas tonterías. Mira tus palabras, estudiante. El centauro habló en un tono peligroso. ¿Quieres sacarnos de aquí? Será mejor que te vayas. Snape lo amenazó. Eres bastante arrogante, niño.
El centauro, que era bastante arrogante y agresivo, lo vio como una acción directa contra él y no pudo soportarlo, avanzando mientras descendía la colina. Eso hizo que todos estuvieran alertas, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Snape simplemente saltó al aire, mientras que el centauro miró sorprendido y no pudo reaccionar cuando vio al niño soltar la daga antes de cerrar el puño y golpearlo en el pecho. Si el ataque ya lo había dejado sorprendido, lo que vino después lo dejó sin palabras mientras volaba en la dirección opuesta después del golpe, antes de chocar con el suelo y continuar siendo arrastrado por la fuerza del golpe de Snape, terminando inconsciente a distancia. Snape aterrizó en el suelo mientras guardaba su varita y volvió a recoger la daga que había dejado caer con la otra mano. Tendré que despejar un poco de espacio de inventario para empezar a poner mis armas y deambular allí, pensó, ya que tenía un sistema que podía hacer que los artículos aparecieran y desaparecieran con solo un pensamiento, mucho más rápido para actuar que sacarlos de su funda. ¿Y qué? ¿Cómo hiciste eso? Greengrass miró a Snape sorprendida, incapaz de creer lo que acababa de ver. Graporn y los Thestrals parecían más tranquilos, pero el estudiante lo miró, preguntándose cómo Snape podría ser tan fuerte. La poción que tomé hace unos meses me dio superfuerza. Snape comentó encogiéndose de hombros. Su fuerza podría destruir paredes y enviar criaturas volando con golpes. Ella lo miró extrañamente e incluso con cautela todavía. Continuemos, quiero terminar esto antes de que otro grupo de centauros venga aquí y tenga que lidiar con una multitud de ellos. Snape dijo, y ella asintió al final, todavía mirándolo de vez en cuando mientras comenzaba a sacar más Nightstear del suelo. Después de un tiempo, el centauro fue despertado por las sombras que aparecían sobre él. Oye, ¿qué te pasó? Una nueva voz surgió, siendo otros dos centauros que lo encontraron durante su patrulla. El centauro en el suelo comenzó a despertarse en ese momento, gimiendo con un fuerte dolor después de ser arrojado así, con el mayor dolor concentrado en su pecho. ¿Quién te atacó? Inmediatamente preguntaron, sorprendidos de encontrar uno de su tipo aquí. El centauro caído comenzó a levantarse mientras soportaba el dolor, tratando de recordar lo que había sucedido allí hasta que los recuerdos volvieron, haciéndolo fruncir el ceño. Fui atacado por un estudiante de Hogwarts. Admitió estar frustrado. ¿Qué? ¿Un estudiante te atacó? Están estrictamente prohibidos de usar magia contra nosotros y de estar aquí. El otro patrullero dijo, mirándolo con incredulidad. No usó magia, pero me atacó con los puños. Él admitió. Debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que te atacó con sus puños? Querían una explicación inmediata de este absurdo. No lo sé, lo vi saltar 3 metros de altura antes de golpearme. Después de eso, todo se oscureció. No parecía humano, admitió mientras los centauros se miraban el uno al otro. Mientras tanto, ya era a media mañana mientras los estudiantes iban a Hogsmeade, y Snape y Greengrass salían del bosque prohibido después de que Snape se despidiera de los Thestrals, manteniendo a Atlas dentro de su bolsa. Racón aquí. No iba a incluir ningún conflicto aquí, pero no veo por qué el centauro actuaría de esta manera con los estudiantes. Clarice y Snape regresaron a la escuela después de colarse a través de la entrada del bosque prohibido, regresar al castillo juntos e ir directamente al dormitorio de Slytherin, ya que mientras Clarice tenía sus búhos, Snape tuvo que preparar sus pociones. Clarice permaneció en silencio todo el tiempo, pero seguía mirando a Snape a menudo. Si tienes algo que decirme, dilo. Snape estaba cansado de ser mirado constantemente mientras la chica ni siquiera sabía cómo ser discreta. Eso fue lo que le hiciste al centauro, ella comenzó, un poco perdida, mirándolo mientras caminaban. Eso no puede ser el resultado de una poción, finalmente dijo cuando Snape se encontró con su mirada. Tal vez, pero esa no es tu preocupación, ¿verdad? Dijo en un tono seco. Creo que lo es, murmuró, dándose cuenta de que incluso si era otra cosa, él no quería hablar de eso. Continuaron caminando hasta que encontraron la entrada a Slytherin, con Snape diciendo la contraseña y entrando, Clarice siguiéndolo. La sala común de la casa parecía llena, ya que algunos estudiantes no irían a Hogsmeade como de costumbre, prefiriendo quedarse y estudiar. Clarice. Un estudiante exclamó, viendo a Greengrass entrar justo detrás de Snape. ¿Dónde has estado? Preguntó antes de comprender realmente la situación, mirando a Snape con una mirada sorprendida. Quiero decir, ¿dónde estaban ustedes dos? Ella exclamó como si fuera un gran chisme. Snape se encogió de hombros y miró a Clarice. Me voy. Dijo, empezando a caminar a su habitación. Muy bien, gracias por todo.
Todavía agradeció a Snape por llevarla al bosque prohibido, sabiendo que podría haber tenido grandes problemas si hubiera estado sola con ese centauro. Snape simplemente asintió y siguió caminando. Amigo. ¿Por qué no dijiste que ibas a salir con él? ¿Ustedes dos están saliendo o algo así? No es eso. Me ayudó con algo hoy. Deja de ser tonto, se lo diré a Daphne y Cassandra de inmediato. Espera. No es así, no lo hagas. Snape escuchó a esas chicas discutir antes de continuar su camino a su dormitorio. Eres libre. Snape lanzó a Atlas en ese momento, mientras que el Graporn estiró las piernas e hizo un sonido en Snape. Oh. Snape lo miró con el ceño fruncido y suspiró. Abuelo. Dijo, y un elfo doméstico apareció en ese momento. Maestro Snape. Dijo alegremente. Hola, Dobby, ¿puedes traer comida para Atlas? No tengo tiempo para ir a la cocina. Snape dijo, y el elfo asintió antes de desaparecer y regresar con algunos platos. Aquí, Atlas, stroganoff de barro del lago con goma de menta y pluma de buitre con malvavisco y espinacas. Dijo alegremente mientras Atlas asintió felizmente antes de saltar sobre el plato. Mientras tanto, Snape, mientras preparaba su caldero para comenzar a preparar sus pociones de fin de semana, miró al elfo con una pequeña mueca. Olvídalo, lo matarás con el tipo de comida, no con la cantidad. Murmuró y volvió a hacer sus pociones, ignorando por completo a Atlas comiendo la comida con entusiasmo después de que Dobby se fuera. Snape continuó haciendo pociones por el resto del día con Atlas descansando. Era hora de que fuera a la sala común, pero no quería perder el tiempo, así que llamó a Dobby una vez más. Necesito comida. Snape solicitado. Sí, maestro Snape. Dobby respondió alegremente, pero fue detenido por Snape en el último momento. Antes de irte, asegúrate de no traer nada más que lo que normalmente como, ¿verdad? Preguntó Snape, sus ojos comienzan a brillar con un tono peligroso, haciendo temblar al elfo con eso. Sí, por supuesto. Nada más que lo que come el maestro Snape. Dijo, y de repente apareció la comida, pareciendo que Snape lo había asustado tanto que regresó rápidamente, pero Snape asintió satisfecho con su comida habitual. Ya sabes, de esta manera ni siquiera necesito ir a la sala común y eso ahorraría algo de tiempo. Snape no pudo evitar murmurar, después de todo, debería ser el único estudiante en la escuela que pide comida directamente de los elfos, mientras que la mayoría de los estudiantes ni siquiera sabían que los elfos existían en la escuela y los pocos que trataron a las criaturas como aire. Los magos son realmente estúpidos. Snape no pudo evitar comentar sobre el nivel de percepción que los estudiantes tenían al notar la utilidad de ciertas cosas. Finalmente terminó una gran parte del lote mientras limpiaba su inventario personal de cuerpos de acromántula y comenzaba a tener más espacio, uno en el que comenzó a colocar su daga y varita. Levantó la mano mientras no había nada, hasta que de repente, con un pequeño rayo, una varita apareció en un milisegundo como respuesta. Esto será bastante útil, Snape no pudo evitar murmurar. Luego recordó que todavía tenía que completar la misión y fue al patio del castillo para hacerlo ese día, sin que nadie lo interrumpiera. Después de terminar, regresó al dormitorio, abrió el sistema para distribuir los puntos, pero se sorprendió por algo. ¿No estoy ganando más puntos? Se sorprendió de que su condición hubiera cambiado. Ganó solo un punto en esta misión diaria. Esto es malo, y este sistema ni siquiera me dice por qué, pero debe ser una consecuencia de mi nivelación, murmuró, mirando los puntos. Después de agregar más puntos a la inteligencia, con la esperanza de ser más poderoso en magia y más inteligente para comprender sus estudios, cerró el sistema y finalmente se fue a dormir. Al día siguiente, Snape volvió a hacer sus ejercicios antes de que los estudiantes finalmente se levantaran para su día y regresaran para el desayuno. Hola. Lucinda apareció a su lado, pero tenía un tono diferente al habitual. Parecía mucho más fría. Hola, Snape respondió con calma y volvió a comer. Esto parecía hacer que Lucinda lo mirara como un halcón. La gente cercana vio esto pero permaneció en silencio, solo viendo a Snape, esperando el nuevo problema en el que se metería esta vez, y llegó antes de que alguien pudiera reaccionar. Entonces, ¿estás saliendo con Greendras? Lucinda preguntó de repente en un tono directo, haciendo que todos dejaran de comer y miraran sorprendidos por el estallido de la niña, pareciendo que tendrían una pelea de amantes, pero Snape la miró un poco sorprendida. ¿Lo que es esto ahora?, se preguntó y decidió preguntarle a la chica. ¿Por qué dices eso? Porque te dicen que tú y ella estaban juntos ayer, ¿es cierto? Preguntó mientras la mesa permanecía en silencio con los estudiantes de quinto año o más jóvenes.
La ayudé con algo, pero no estamos saliendo como piensas. Además, ¿quién sale con alguien un sábado por la mañana para hacer algo así? Snape se burló, sin siquiera entender por qué estaba perdiendo el tiempo respondiendo a una chica que aparentemente estaba celosa porque ayudó a otro estudiante de la misma clase. ¿Realmente? ¿Con qué? Ella preguntó, insistiendo. Fuimos al bosque prohibido para obtener algunas hierbas. ¿Puedes dejar de molestar con estas preguntas ahora? Snape dijo un poco insatisfecho. Exclamación de cierre. Lucinda estaba un poco sorprendida con Snape yendo al bosque prohibido y al mismo tiempo asustada por su tono con ella. Lo siento, ella comentó al final, mientras la mesa estaba en silencio, solo escuchándolos. ¿Pueden todos volver a ocuparse de sus propias vidas? Snape los miró a todos después de apartar la cara de Lucinda, haciendo que todos se asustaran y miraran hacia otro lado, sin que nadie quisiera enfrentarse a Snape. Snape suspiró y decidió irse, saliendo de la sala común mientras no solo era observado por los estudiantes que escuchaban su conversación, sino que incluso el director tenía un brillo en los ojos cuando lo vio salir por las puertas del pasillo. ¿Has oído? Snape está en un triángulo amoroso con Lucinda y Clarice. Un estudiante de Slytherin dijo. Debe ser, siempre veo a Lucinda con Snape, especialmente en las clases. Escuché que ayer salió con Clarice Greengras. ¿Podría estar engañando a Lucinda? Otro estudiante que amaba los chismes comentó. ¡Qué chismes jugosos! No puedo esperar para decírselo a mis amigos. Un estudiante exclamó inmediatamente después de escuchar esto. Pero es tan guapo, no me sorprende esto. Otro estudiante comentó, que parece gustarle a Snape como un admirador secreto. Estos estudiantes, todavía recuerdo cuando era joven, en la mesa de los maestros, el profesor Sprout no pudo evitar comentar, mirando la mesa de Slytherin. ¿Estabas escuchando los chismes? La profesora McGonagall parecía horrorizada, mirando a su colega. Por supuesto, es difícil no escuchar a estos estudiantes hablar sin cesar mientras camino por los pasillos. Sprout dijo. McGonagall todavía estaba sin palabras. Que los jóvenes siempre serán así. No puedo esperar a leer el The Hogwarts Observer de mañana. Albus comentó. ¿Leíste eso, Albus? El profesor Slughorn preguntó, un poco sorprendido, no creyendo que el director estaba interesado en el periódico de chismes dirigido por estudiantes, aunque él mismo lo leyó para vigilar a quien invitara a su reunión semanal. Hablando de The Hogwarts Observer, el propio autor apareció en ese momento. Escuché eso bien. De repente, un estudiante surgió detrás de los Slytherins después de escucharlos hablar sobre Snape. Edmund Whitley. ¿Qué haces aquí? Espero que no vayas a escribir más cosas sobre nosotros como la última vez. Alguien de Slytherin amenazó al joven inmediatamente, mientras Whitley levantó las manos. Ya hice una retractación al respecto, respondió Edmund, todavía con las manos levantadas, dando una excusa. Este era Edmund Whitley. Edmund, un estudiante de cuarto año de Ravenclaw, siempre tuvo interés en historias y eventos a su alrededor. A menudo caminaba con su cámara mágica y un cuaderno, grabando todo lo que encontraba interesante. Su objetivo era convertirse en un gran periodista mago, y ya había comenzado su propio periódico no oficial en Hogwarts, The Hogwarts Observer. Este periódico cubrió todo tipo de eventos que ocurrieron en Hogwarts desde que se creó, y la mayoría de los estudiantes lo leyeron para averiguar qué se estaba diciendo y cuáles eran las últimas noticias, si alguien había tenido una relación u otras cosas que Edmund Whitley publicó, lo que lo convirtió en una de las personas más populares en la escuela. Muchos lo amaban, pero otros lo odiaban por sus publicaciones. Constantemente hacía enemigos hablando de alguien a quien no le gustaba, pero Edmund creía que tenía la misión de difundir conocimiento e información a la gente, independientemente de si a alguien no le gustaba. Quería ser un símbolo de información. Pero volviendo al tema, esto será tan interesante, Snape en un triángulo amoroso. Este será un nuevo tema de chismes en la escuela. Exclamó con entusiasmo mientras continuaba tomando notas. Snape ya había sido el objetivo de sus periódicos en las últimas semanas, haciendo olas desde que regresó a la escuela. Pero lo que hizo feliz a Edmund fue la cantidad inagotable de contenido que Snape podría generar para que escribiera artículos no oficiales en la escuela. Snape, he escrito mucho sobre ti, pero nunca me has gustado tanto. Espero que podamos tener un año muy lleno de acontecimientos, con usted siendo el centro de atención. Edmund comentó alegremente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando.
La última semana del primer mes en Hogwarts finalmente había comenzado cuando Snape continuó sus ejercicios, ganando solo un punto. Lo haría incluso si no ganaba nada, ya que el sistema parecía mantener el castigo si no se mantenía al día con los ejercicios diarios. Este tipo de actividad pronto comenzó a ser notado por los estudiantes en las últimas semanas. Aunque se sorprendieron, permanecieron en silencio, pero a medida que pasaban los días, comenzaron a surgir rumores. Después de todo, Snape fue el único en la escuela que practicó cualquier actividad física, con magos considerando tales cosas triviales, con solo atletas de Quidditch teniendo este tipo de rutina. Esto se reflejó hoy cuando Snape regresó después de bañarse en el lago y luchar contra aquellos que siempre quisieron pelear con él. Después de encontrarse con Hagrid llorando en la tumba de algún animal recientemente fallecido, notó a un grupo de estudiantes observándolo cuando entró en el castillo y comenzó a susurrar entre ellos, especialmente las niñas, que eran mayoría en ese grupo. Los ignoró y entró en el castillo. Era un poco tarde hoy, pero no tenía prisa ya que la clase de herbología siempre comenzaba en un momento que le permitía hacer las cosas un poco más tarde y no tener que esperar en el área del invernadero de la escuela. Fue a la sala común, que estaba mucho más concurrida de lo que solía ver tan temprano, y se sentó en cualquier mesa sin reconocer a nadie. Todos los profesores estaban reunidos, y los estudiantes conversaban animadamente entre sí. Snape permaneció en silencio mientras devoraba todo lo que podía para recuperar su fuerza, mientras que los estudiantes aún mantenían sus ojos en él y su extraño comportamiento de glotonería. No le importó, no hasta que en un momento en que nunca se había quedado, que era 8:07 en punto, los papeles comenzaron a caer sobre las mesas. Uno de ellos cayó frente a Snape. Conocía bien este periódico, después de todo, era el Hogwarts Observer, un periódico que había ignorado desde que publicaron artículos sobre él siendo intimidado por los merodeadores hace unos años. Estaba un poco sorprendido de verlo y su mirada cayó en la portada. En ese momento, se vio a sí mismo como el centro de atención una vez más. Snape no lo sabía, pero este artículo fue una de las principales razones por las que había sido tan observado en Hogwarts en las últimas semanas. Después de todo, Edmund Whitley había comenzado a escribir todo sobre lo que hizo y cómo había cambiado, incluso haciendo comparaciones con cómo era antes de este año. Levantó una ceja en el artículo escrito por el estudiante de cuarto año de Hufflepuff, que tenía el título y la descripción de la siguiente manera. Hogwarts Observer Reveals. Secrets of Slytherin. Severus Snape's Love Triangle. La última semana del primer mes en Hogwarts trajo un giro inesperado, con Severus Snape una vez más en el centro de atención. No se trata de sus peleas con profesores u otros estudiantes, como romper la puerta de la sección prohibida, sino más bien un posible triángulo amoroso que ha agitado los pasillos de la escuela. Recientemente, Snape se ha destacado por su peculiar rutina de ejercicios, algo inusual entre los estudiantes que no juegan Quidditch. Este comportamiento despertó curiosidad y chismes entre sus compañeros, quienes comenzaron a observarlo más de cerca. Sin embargo, la verdadera bomba cayó cuando Clarice Greengrass y Snape fueron vistos juntos, regresando a Hogwarts desde el fin de semana. Algunos dicen que estaban en una misión para recolectar hierbas, pero pronto surgieron sospechas de una participación más personal. Las tensiones aumentaron cuando Lucinda Burke, una conocida de Snape, lo confrontó durante la cena del domingo, ayer, cuestionando si estaba saliendo con Clarice. La escena fue observada por varios estudiantes, que se sorprendieron por la intensidad de la conversación. Edmund Whitley, nuestro talentoso reportero del Hogwarts Observer, aprovechó la oportunidad para investigar. Descubrió que Snape ha pasado mucho tiempo con Clarice, lo que lleva a especulaciones sobre un posible triángulo amoroso que involucra a Lucinda. Whitley informa. Snape siempre ha sido reservado, pero últimamente, ha estado atrayendo mucha atención. Su amistad con Lucinda parecía sólida, pero con Clarice entrando en la ecuación, todo se volvió más complicado. ¿Estamos presenciando el comienzo de un romance prohibido en Hogwarts? El texto era bastante breve y sin detalles, solo especulaciones. Snape siguió mirándolo por un tiempo, viendo fotos de él, Lucinda y Clarice tomadas mientras caminaban por los pasillos o en las aulas. ¿Por qué este tipo se pone en el periódico con cumplidos, considerando que él mismo edita el periódico? Snape se burló, encontrando extraño que Edmund se llamara a sí mismo un reportero talentoso cuando escribió el texto él mismo. Snape suspiró y levantó la cabeza, sintiendo cientos de ojos en él en ese momento. Esto es molesto. Ya no desayunaré en este momento.
Snape se burló, mirando a los estudiantes que lo miraban, señalándose y susurrándose el uno al otro, mientras que algunos se sentían intimidados por su mirada. No era solo la mesa de Slytherin, todas las mesas lo miraban en ese momento, incluso los profesores, ya que también recibieron el papel de Edmund con su magia, lo que Snape no creía que un estudiante de cuarto año pudiera hacer. Era muy probable que el propio director estuviera detrás de esto, pensando que era una broma saludable entre los estudiantes. «¡Hey, tú!». Snape llamó a los estudiantes frente a él, quienes simplemente evitaron sus ojos cuando los miró y tuvieron que mirarlo cuando llamó. Sí, eran estudiantes de tercer año y estaban nerviosos. Después de todo, Snape era conocido por poner a otros estudiantes en la enfermería. ¿He estado apareciendo mucho en estos periódicos últimamente?, preguntó, queriendo estar seguro de si este era un problema recurrente para que no viniera a este lugar cuando aparecieran estas cosas. Sí. Ellos respondieron. Tengo algunos de los periódicos conmigo si quieres. Snape miró a un estudiante que lo estaba mirando tímidamente. Parecía ser un estudiante de segundo año junto a los demás. Por extraño que fuera para un estudiante llevar estos papeles con él, a Snape no le importaba y quería ver lo que decían sobre él. Déjame ver. Snape solicitó, y el estudiante sacó una pequeña pila de papeles. A partir de la segunda semana. Temblores extraños en Hogwarts, habló sobre el domingo cuando Snape habló con el director tan pronto como regresó al castillo. Comienza la segunda semana. Severus Snape regresa, pero diferente, vio una imagen comparando su antiguo yo con la transformación que había sufrido durante las vacaciones. Severus Snape entrando en la sección prohibida. Severus Snape. Severus Snape. Severus Snape. Cansado de ver su nombre en las portadas de los periódicos, miró al estudiante que le había dado los papeles. «¿Este tipo solo escribe sobre mí?», preguntó. Muy durante estas 2 semanas, el segundo año respondió tímidamente. «Esto es molesto». «¿Dónde está él?», preguntó, ignorando a las personas que lo observaban y mirando a su alrededor la mesa de Hufflepuff, que también mantenía sus ojos en él con los papeles en sus manos. Pero no había señales de Edmund. Suspiró y decidió ir a su clase de herbología con Ravenclaw, de pie en medio de los estudiantes que todavía chismeaban. Tengo que admitir que se ve mucho mejor que antes. No es de extrañar que pudiera tener algunos pretendientes. Una estudiante de Gryffindor le comentó a su amiga. Esto parece tan emocionante. ¿Con quién terminará Snape?, su amiga respondió con un tono de admiración, imaginando una gran historia de amor mientras leía en libros muggles. Pero alguien empujó a la chica en ese momento. ¿Puedes parar con eso? La chica que dio el empujón preguntó. ¿Por qué dices eso? Todo el mundo está hablando de eso. La chica que fue empujada se quejó. Mira a mi lado. Ella dijo en voz baja, mientras las 2 chicas chismosas miraban a una cuarta chica leyendo el periódico en silencio. Ah, lo entiendo, uno de los estudiantes dijo. Ya no es un triángulo sino un cuarteto, amigo. Uno de ellos exclamó de repente, mientras que el tercer estudiante quería golpearlos más que nunca, ya que el que estaba a su lado era Lily Evans, que estaba mirando el periódico en silencio, manteniendo sus pensamientos para sí misma. Snape tuvo su primera clase, y tan pronto como entró, encontró a algunos estudiantes ya preparados para comenzar. Fue a su lugar en la parte posterior y abrió un libro, centrándose únicamente en leer e ignorar todo el entorno. Cuando escuchó entrar al maestro, cerró el libro y notó a todos los estudiantes allí, pero parecía que el periódico ya era un tema entre ellos, ya que cotilleaban y era imposible ignorar a Lucinda a su lado y Clarice en otra mesa. Intercambiaron miradas todo el tiempo, y Snape también era un objetivo de sus ojos, constantemente en esta transición. Esto será más irritante de lo habitual. Snape comentó, tratando de ignorarlo y concentrarse en la lección. Lucinda no habló con Snape, pero siempre lo miró a él y también a Clarice, que parecía tener el mismo comportamiento, mientras los estudiantes chismeaban a su alrededor. Snape no fue a la siguiente clase, sin necesidad de asistir a la lección del profesor McGonagall. La rutina consistía en que Snape estudiara con las chicas aún manteniendo algo de timidez con miradas curiosas, pero apenas le hablaba a Snape mientras los días continuaban pasando. Eso fue hasta que el maestro de defensa contra las artes oscuras hizo un anuncio el miércoles. Bueno, como discutimos la semana pasada, estamos abriendo los puestos de duelo, y el profesor Flitwick estará en la clase de la mañana para que comencemos los duelos. Me gustaría que todos ustedes me conocieran en el Salón Sur. Te estaré esperando allí. El maestro asintió cuando los estudiantes comenzaron a irse. ¿Cambiaste la clase de adivinación? Lucinda planteó esta pregunta, preguntando algo por primera vez.
Ella ya no lo había visto en la clase de adivinación, sin saber que Snape había cambiado la clase extracurricular a Fantastic Beasts, que tenía hoy con el profesor real y no con Hagrid. Sí. Él respondió, y cuando ella estaba a punto de preguntarle algo más, alguien la interrumpió al salir de la clase. Snape. Mañana, tú y yo. Voy a destruirte. James Potter anunció, llamando la atención de la clase. Quería su venganza durante las últimas semanas y para Diagon Alley, pero no fue tan sombrío hasta mañana. Snape lo miró como si fuera un idiota que no parecía aprender y lo ignoró mientras salía. James trató de detenerlo, pero cuando se topó con Snape, fue rechazado por la fuerza de Snape, y a Snape no le importó mientras los otros merodeadores ayudaron a James a levantarse del suelo. Escucha, Snape, mañana te haré arrepentirte de todo esto. Serás humillado, Snivellus. Exclamó enojado, y Snape se detuvo por un momento. No deberías haberme llamado así antes de un duelo, Potter. Snape comentó peligrosamente, sabiendo que este apodo era odiado por el viejo Snape. Si bien no le habría importado mucho, no le gustó la provocación y se aseguraría de que Potter tuviera un duelo memorable mañana. Lucinda, de pie junto a él, se sorprendió al ver los ojos de Snape brillando de azul, algo que nunca había visto antes, y lo vio alejarse tranquilamente después, sintiendo que mañana no terminaría bien para aquellos Gryffindors burlándose de Snape. Racón aquí. Agregaré a la madre de Luna y a Regulus Black en los próximos capítulos. ¿Hay alguien más importante que alguien recuerde de esta época? Me di cuenta de que me equivoqué el nombre de Lily, no que estaba equivocado, pero en mi país, se llama Lilian, así que lo escribí de esa manera desde que comencé a llamar a Albus Albo, que también es el nombre oficial en mi lengua materna. Es bueno verte de nuevo, quinto año, la profesora Longbottom saludó a todos cuando entró en un gran salón donde les había pedido que se reunieran. No solo había Slytherins y Gryffindors, sino que Hufflepuffs y Ravenclaws también estaban presentes. Parecía que en este momento, tendrían una clase de Charms, pero el profesor Flitwick decidió unir fuerzas con el profesor Longbottom, y tendrían una clase combinada con las 4 casas. Esto es bueno. Serás el grupo de primer año que estamos combinando aquí, y espero que todos puedan aprender mucho de esta clase. Después de todo, practicarás tus habilidades de combate en un ambiente controlado y seguro. El profesor dijo, con la esperanza de que si tenía éxito con los quintos años, otros años también podrían beneficiarse de ella. Comencemos con un duelo individual, y lo demostraremos con una pelea entre el profesor Flitwick y yo. Solo mira. Ella dijo, y el profesor asintió. Conjuraron una larga mesa en el medio de la habitación donde tendría lugar la batalla. Ella y el profesor tomaron sus posiciones, separados 10 metros mientras todos los estudiantes permanecían en silencio, esperando el duelo. Dado que no hay nadie para comenzar el duelo, lo haremos cuando esta moneda toque el suelo, dijo el profesor Longbottom y arrojó una moneda al aire. La moneda giró en el aire antes de caer lentamente al suelo con un ligero clink. En el mismo momento, ambos profesores se movieron rápidamente. Expelliarmus. Gritó el profesor Longbottom, lanzando un hechizo de desarme directamente al profesor Flitwick. Flitwick, sin embargo, reaccionó rápidamente. Protego. Respondió, conjurando su escudo protector que desvió el hechizo de Longbottom. Luego, movió su varita, lanzando un estupefy. Eso zumbó por el aire hacia el profesor. Longbottom se defendió con otro hechizo que anuló el de su oponente, explotando en el aire con un efecto de luz. Inmediatamente lanzó otro hechizo, lanzando un incendio. Ella invocó cuerdas que volaron hacia el profesor Flitwick, tratando de atarlo. Flitwick respondió con un difindo. Eso cortó las cuerdas en el aire. Los estudiantes quedaron impresionados cuando los dos maestros se enfrentaron en duelo, cada uno demostrando habilidades impresionantes y una amplia variedad de hechizos, algo que dudaban que pudieran imitar en un duelo. La lucha continuó durante algún tiempo, los hechizos iluminaron el pasillo a medida que avanzaba el duelo, ambos profesores mostraron tácticas defensivas y ofensivas. Al final, no hubo ganador. Se detuvieron después de un tiempo, mirándose el uno al otro, satisfechos con la pelea. Sonrieron, y el profesor regresó a la multitud de quinto año de todas las casas. Y así concluimos nuestro duelo, dijo, con un tono satisfecho. Espero que todos hayan aprendido algo valioso sobre el control y la diversidad de hechizos que demostramos aquí. Recuerde, lo más importante en un duelo es mantener la calma y pensar estratégicamente, lanzando hechizos más rápido que su oponente o tratando de interceptarlos de manera inteligente y creativa. Ella continuó. Recuerda, la magia es ilimitada, todo depende de cómo pienses en ejecutar tus hechizos. Ella terminó y volvió al profesor.
Excelente demostración, profesor. Acordado, profesor Longbottom, Flitwick comentó y regresó. Ahora, estudiantes, prepárense para practicar duelos amistosos entre ustedes. Supervisaremos y daremos retroalimentación mientras practica. Comencemos entonces. Lily Evans. Le pidió a su estudiante favorito que comenzara. Sí, Lily dijo, acercándose cuando los profesores se alejaron de la mesa de duelo con ella subiendo. Puedes elegir un retador, dijo el profesor Longbottom, y Lillian asintió, mirando a los estudiantes. Por un momento, vio a Snape, destacándose con su altura entre todos en una esquina en la parte posterior, pero no parecía importarle mirarla, permaneciendo en silencio. Terminó eligiendo a una conocida chica Ravenclaw, y esta chica subió antes de empezar. En mi señal. Longbottom dijo en un tono severo, y asintieron. Comienza. Exclamó, y ambos comenzaron a lanzarse hechizos el uno al otro rápidamente. La pelea continuó durante algún tiempo, limitada a hechizos hasta el 5º año, pero ya tenían un muy buen repertorio. Fue después de un tiempo que la pelea finalmente terminó con Lily ganando, sorprendiendo a su colega, que cayó al suelo. Muy bien, sácala del hechizo y continuemos, dijo Longbottom y miró a Flitwick. ¿Quieres dar tu opinión? Ella preguntó, y el hombre asintió. El profesor comenzó a hablar, no solo con la chica Ravenclaw que se estaba levantando, sino también con Lily, mostrando cómo la chica podía mejorar. Después de un tiempo, abandonaron el área y el profesor miró a más estudiantes. Ahora continuemos, Remus Lupin, llamó. No lo olvides, Lupin. Snape es mío. James Potter dijo enojado detrás de sus gafas. Muy bien, Sirius, ¿vamos?, preguntó, y Black asintió, siguiendo directamente, ya que podía elegir al retador. El duelo continuó con Lupin ganando contra Black al final, con los profesores dando retroalimentación y continuando llamando a los estudiantes en los siguientes minutos. La mayoría de los estudiantes comenzaron a duelo durante este tiempo, ya sea desafiando a un rival de otra casa o teniendo una pelea amistosa. Lucinda Bark, el profesor llamó a un nuevo nombre cuando el estudiante dio un paso adelante, caminando mientras se comentaba debido a los últimos chismes en el periódico escolar. Se acercó y subió a la plataforma de duelo con una cara neutral y miró en una dirección donde había muchos estudiantes de Slytherin. Clarice Greengrass. Ella señaló, y todos sin excepción comenzaron a murmurar, con Clarice un poco sorprendida y manteniendo una mirada de halcón en Lucinda. Ellos van a luchar unos contra otros. ¿Quién ganará? ¿Es una lucha por el amor? La gente comenzó a discutir entre sí como si fuera la pelea más emocionante hasta ahora. Clarice ignoró los comentarios y procedió a la plataforma. Tan pronto como se enfrentaron, ¿quieres tomar esto personalmente, no? Clarice comentó con un tono de decepción. Es solo una pelea, no hagas algo tan insignificante más grande, comentó, pero todos pudieron ver que Lucinda lo tomó personalmente. No estoy saliendo con Snape si te importa eso, pero olvídalo, peleemos, dijo con un tono peligroso. ¿Qué están haciendo estas mujeres? Snape, detrás de la multitud con los brazos cruzados, lo miró con una ceja levantada. Comienza. El profesor Longbottom anunció, y ambas chicas lanzan hechizos un poco más peligrosos de lo que podría usarse en un duelo. Glacius. Lucinda movió su varita. Incendio. Clarice hizo lo mismo desde el otro lado. El fuego y el hielo se enfrentaron en medio de la plataforma, y todos jadearon ante el poder del ataque a medida que el hielo y las llamas se extendían. Estupefy. Protego. Flipendo. Protego. Expelliarmus. Protego. La pelea continuó con una lluvia de hechizos, cada uno tratando de derrotar al otro, y los estudiantes se sorprendieron por ello. ¿No se está volviendo demasiado peligroso?, preguntaron, sorprendidos. Alguien debería detener esta pelea. Alguien de Hufflepuff dijo con preocupación. ¿Por qué están peleando por alguien como Snape? Potter se quejó, sin entender por qué alguien haría esto sobre una persona como él. El profesor Longbottom miró al profesor Flitwick con cierta preocupación mientras ambos asintieron. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Ambos profesores usaron el hechizo en ambas chicas, haciéndolas paralizadas al momento siguiente. Basta, esta pelea va más allá de un duelo amistoso, detengámoslos aquí, dijo Longbottom con un tono severo. Los dejemos a un lado allí, esperando que se recuperen. La pelea ha terminado, terminó y colocó a las dos chicas en una cama que creó. Flitwick suspiró y regresó a los estudiantes que no habían sido llamados y miraron a uno en particular. James Potter, llamó, y el propio Potter sonrió ante eso. Finalmente. James murmuró. Ve a buscarlo. Black dio su apoyo.
James se acercó a la plataforma y miró a Snape en la distancia. Severus Snape, ven aquí y no huyas de esto como un cobarde. Exclamó que todos lo escucharan. Habla como si tuviera miedo de él, Snape murmuró en silencio y no perdió el tiempo cuando comenzó a moverse hacia la plataforma, con todos observándolo. Su mirada cayó sobre la cama con las dos chicas, y sacudió ligeramente la cabeza, considerándola una pelea tonta entre las dos. Dejando eso a un lado, comenzó a subir a la plataforma y miró a Potter, que ya estaba esperando a 10 metros de distancia con su varita en la mano. La gente murmuró entre ellos, ya conscientes de la enemistad de larga data entre Snape y Potter, esperando ver el resultado. Sin embargo, la mayoría no tenía mucha fe en Potter como lo hicieron los merodeadores. Después de todo, Snape fue quien había derribado a estudiantes de séptimo año e incluso a grupos de ellos. Derrotar a un estudiante de quinto año sería fácil. Sé de la enemistad entre ustedes dos después de hablar con algunos de sus profesores. Longbottom comenzó, mirando con severidad. Potter mantuvo una mirada seria, rebosante de hostilidad, mientras que Snape mantuvo la calma, simplemente mirando a Potter sin ningún comentario. Esto parecía enfurecer a James aún más, quien miró a Snape pensando que se estaba burlando de él. Muy bien, tengamos una pelea amistosa, ¿verdad, Snivellus? Se burló, y el profesor le dio a Potter una mirada severa, pero Snape no dijo nada, simplemente mirándolo como si fuera un idiota. Comencemos, ante mi señal, dijo mientras Potter asumía una postura de combate, pero vio que Snape todavía estaba allí sin siquiera dibujar su varita. ¿No vas a dibujar tu varita? No quiero oírte llorar, diciendo que estabas en desventaja, dijo, pero Snape permaneció inmóvil. El profesor tampoco perdió el tiempo, esperando que Snape dibujara su varita. De lo contrario, recibiría una conferencia para ello. Comienza. Ella gritó, e inmediatamente Potter movió su varita y señaló a Snape. Insen. HM. Ni siquiera terminó el hechizo antes de sentir que su cuerpo caía hacia atrás, rodando a través de la plataforma hasta que llegó a su borde. ¿Qué fue eso? Longbottom no podía creer lo que vio y miró a Snape con una expresión aturdida, al igual que Flitwick. Snape permaneció en silencio hasta que comenzó la pelea. Pequeñas chispas aparecieron de su mano mientras sacaba su varita de su inventario y lanzaba un hechizo impresionante mucho más rápido de lo que Potter podía anticipar, enviándolo volando. Los estudiantes parecían sorprendidos, apenas comprendiendo lo que había sucedido cuando Potter cayó al borde de la plataforma, pero aún así logró mantenerse en ella. Vamos, Potter, ¿hablaste todo este tiempo solo para hacer esto? Snape dijo con un tono burlón. Después de todo, no tenía la intención de noquear a Potter. Simplemente había lanzado su hechizo inicial. Quería que este duelo durara mucho más que eso. Aún no. La voz de Potter surgió cuando se levantó, lleno de ira, y Snape simplemente lo miró, esperando continuar la pelea. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.